en alguna entrevista has dicho que tú haces preguntas a la gente que entrevistas realmente porque no sabes de qué va determinado tema. ¿Crees que eso te aproxima a la gente? No lo sé si me aproxima, pero la realidad es esa, que últimamente han aparecido toda una serie de temas nuevos que interesan mucho al ciudadano y de los que yo no había oído hablar nunca, por terminología, por temática, y entonces preguntamos desde lo básico porque no sabemos más. ¿Cuál es la entrevista en la que te has llegado a sentir más arrinconado o has llegado a estar en una situación en la que dices, uy, me estoy metiendo en un terreno un poco borrascoso? No, meterte en un terreno que no quieres, no, porque siempre quieres meterte en ese terreno. Arrinconado o con dificultades en una entrevista te sientes cuando el personaje en cuestión lleva muy puesta la máscara, lleva muy puesta lo políticamente correcto, no quiere salirse del guión establecido, y eso te crea sobre todo un poco de decir, ¿para qué esta entrevista si no está saliendo nada? ¿Realmente hay alguien al que te gustaría entrevistar que aún no has podido, o porque se ha negado o porque no has podido? Un montón. Me encantaría entrevistar a Hugo Chávez, me gustaría entrevistar a José María Aznar. Ya ves que no me importa el color político. ¿Y tu mejor entrevista cuál crees que ha sido? ¿Y la peor o la más difícil? Peores ha habido un montón y mejor no seré yo el que la diga porque me parecería un poco pretencioso. En la que me lo he pasado muy bien, pues en la primera entrevista que le hicimos a Jesús Eguiguren, por ejemplo. Con una sensación de tener un trabajo bien hecho, conseguido el objetivo que te habías propuesto antes de entrevistarle. No solo el objetivo que te habías propuesto, sino algo más, que te ha explicado cosas que tú al menos hasta ese momento no habías oído. ¿Cómo haces con determinada gente para no llegar a perder los nervios y mantener la compostura? Pues yo creo que eso es fundamental, porque si yo perdiese la compostura o los nervios, igual la entrevista se acabaría mucho más pronto, y es algo que hay que intentar evitar por todas. Hay que establecer ahí una especie de tira y afloja con el invitado, cuando aprietas el acelerador, cuando lo sueltas un poco, cuando estiras la cuerda, cuando la sueltas, y ver ahí qué pasa, ¿no? en ese juego. Pero, por ejemplo, cuando ves delante de ti cómo una diputada del PSOE y una diputada del PP no responden a las preguntas y se enzarzan entre ellas, ¿cómo te sientes? Te sientes un poco impotente y sobre todo te sientes ante una imagen de la política que no es la que tú quieres dar de la política, pero creo que es bueno también enseñar eso también para que los políticos reflexionen. Si la idea que tienen de aparecer en un programa de televisión es establecer un diálogo crispado, como si estuviesen en una tertulia de según qué programa, pues no sé, a mí no es eso lo que yo voy buscando, prefiero los argumentos. Cambiando un poco y retomando tus inicios, ¿qué ha significado para ti hacer el papel del follonero? Pues ha significado poder introducirme en un terreno que era el del entretenimiento y el humor, que de alguna manera yo creo que también hemos incorporado a un programa como Salvados, y en Salvados hay una mezcla de todo ello que también ha mamado de la época en la que yo estuve trabajando en el programa de Buenafuente. Y por último ya, eres uno de los tuiteros más influyentes que hay en este país. ¿Tú crees que con tu programa haces lo mismo o que podrías llegar algún día a tratar un tema que crease una revolución social? Las revoluciones sociales son muy complicadas de armar y sobre todo de llevar a la práctica sin que haya un desastre. Entonces creo más en las revoluciones paulatinas, en las que se pueden ir haciendo poco a poco, y si aportamos algún granito de arena a eso, pues bienvenido sea. Pero tampoco esas palabras del más influyente, todo eso a mí me asusta un poco, porque la influencia yo a veces la he visto mal, de gente que ha intentado influenciar para cambiar la opinión del ciudadano. Yo creo que al ciudadano lo único que hay que darle son las herramientas para que tenga su propia opinión de las cosas, y para mí eso es lo más importante.